La reforma laboral, un baile de decretos y oligopolios, edición especial. En la legislatura antepasada, la reforma laboral se hundió como un barco de papel en una tormenta de ideas. ¿Y por qué? Porque tenía elementos tan controversiales que hasta las pequeñas y medianas empresas se sintieron amenazadas. Además, cometió el error de confundir el deseo de mayor remuneración para los trabajadores con las posibilidades de nuestra economía. Qué despistada de Gustavo Petro, ¿verdad? Pero no se preocupen, queridos ciudadanos, porque el gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, no se rinde fácilmente. Después de todo, ¿quién necesita un Congreso cuando puedes imponer tus ideas vía decreto? Y así que aquí estamos, con 6 decretos recién salidos del horno, como pan caliente en una panadería dominical. Y la pregunta es, ¿son inconstitucionales? Pues claro que sí, pero ¿quién necesita constituciones cuando puedes hacer malabares con la ley? ¿Recuerdan cómo los sindicatos podían negociar con sus empresas las primas extralegales o beneficios adicionales? Pues eso se acabó. Ahora todas las empresas de un mismo sector, industria productivo, negociarán sus beneficios en conjunto. ¿Y qué podría salir mal? Oh, claro, las empresas grandes impondrán sus beneficios sobre las medianas y pequeñas, justo lo que necesitábamos. Y mientras las grandes empresas nadan en dinero, las pequeñas se ahogan en deudas. ¡Bravo, Gustavo Petro! ¿Se imaginan a un país paralizado? Pues no hace falta imaginarlo. Con este decreto, las empresas de servicios públicos esenciales podrán hacer huelgas, transporte, comunicaciones, electricidad, suministro de agua, todo en un solo paquete. ¿Y por qué? ¿Quién necesita luz o agua cuando puedes luchar por tus derechos? Y si los niños se quedan sin educación, pues no importa. Al fin y al cabo, la ignorancia es felicidad, ¿verdad? Los tribunales de arbitramiento ahora son omnipotentes, pueden limitar todas las facultades de los empleadores, turnos de trabajo, ellos deciden, tipos de contrato también, cuánto dinero reciben las organizaciones sindicales, adivinen quién tiene la varita mágica, y así los empresarios se sienten como marionetas en un show de títeres. Bienvenidos al circo laboral de Gustavo Petro. Libertad para negociar con el empleador, eso es cosa del pasado. Ahora los trabajadores no pueden renunciar a los acuerdos colectivos. ¿Qué significa eso? Que los sindicatos más grandes se vuelven más poderosos, los más pequeños, en cambio, desaparecen como chistes malos en una reunión social, y la negociación uno a uno con el empresario se va de paseo. ¡Viva la uniformidad! ¿Qué es lo que realmente busca la reforma laboral? ¿Proteger empleos? Pues claro que sí, pero no cualquier empleo, sino los empleos de los sindicatos. ¿Y por qué? Como todos sabemos, los sindicatos son como unicornios, mágicos, majestuosos y con una cuenta bancaria, mejor dicho, bastante envidiable. Y no olvidemos el toque de presión sobre los empresarios. ¿Por qué conformarse con un PIB del sector privado que decrece en un insignificante 0,1%? Pues necesitamos más drama. Así que mientras las empresas cierran como margaritas en un invierno nuclear, el gobierno de Gustavo Petro se pone su capa de superhéroe y dice, no teman sindicatos, estoy aquí para salvar sus empleos y darles más poder. ¿Y qué hay de los colombianos comunes y corrientes? Bueno, pues ellos son como extras en esta película, no tienen líneas memorables ni escenas épicas, pero no se preocupen porque el gobierno de Gustavo Petro está bastante comprometido. ¿Y con quién? Con los grandes sindicatos, por supuesto. Esos mismos sindicatos que financiaron y apoyaron su campaña, porque al fin y al cabo, ¿quién necesita soluciones que mejoren la vida de todos cuando puedes tener un romance inquebrantable con los sindicatos? La reforma laboral del gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro es como un mago que hace desaparecer empleos formales. Los investigadores del Banco de la República dicen que más de 480.000 empleos se van a esfumar, pero no se preocupen, porque la informalidad va a aumentar y los jóvenes que no estudian ni trabajan se van a quedar en el limbo. ¿Será problemas del mercado laboral? Pues eso es para los débiles. Así que, queridos colombianos, prepárense para el gran espectáculo de la reforma laboral. Y recuerden, en Colombia la política es como una telenovela. Hay lágrimas, traiciones y un final incierto.
pero al menos tenemos sindicatos felices. Hasta la próxima.